¿Sabías que hay una estrecha correlación entre las inflamaciones del oído medio debido a gripes o infecciones prevalentes en tu niño y posibles problemas en algunos sistemas sensoriales? En la tercera parte de esta serie entramos en calor con este y otros temas en una amena conversación entre Dianitzi Vázquez, coanfitriona de este espacio, y Marisol Di Fede, terapeuta ocupacional, quien nos ha honrado con su tiempo y conocimiento a lo largo de estas semanas. Si es la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida a Mi Mundo desde la Escucha. Aquí conversamos de salud auditiva y su impacto en el desarrollo integral de los niños y su calidad de vida. Tenemos nuevos episodios todos los jueves a las 5 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, La Paz, Bolivia o San Juan, Puerto Rico. Como te mencioné, esta es la tercera entrega de esta serie y en las notas del episodio te dejaremos los enlaces a los episodios anteriores para que te pongas al día. Antes de seguir, agradecemos tu paciencia con la calidad del audio. Estos episodios se grabaron a través de Internet y la conexión para Marisol se vio afectada por inconvenientes técnicos, de manera que en este y los próximos episodios notarás irregularidades en su audio. Sin embargo, lo importante es la información que nos comparte. Ahora te invito a seguir escuchando esta tertulia entre Diani y Marisol. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago y Dianitzi Vázquez. Bienvenidos. Esto también yo lo comento cuando trabajo cuando me toca dar clases a otros terapeutas ocupacionales. Yo les digo que nosotros tenemos que mirar qué se ha estudiado de ese niño desde lo auditivo, o sea, qué se ha logrado ver, y que si nosotros no tenemos de repente unas pruebas que nos indiquen más o menos cómo está esa función del oído medio, que yo te voy a decir, esto a lo mejor de forma anecdótica, pero si nos sentamos a revisar data, estoy segura de lo que lo que te voy a decir es así, hay mucha correspondencia entre las alteraciones que pueden salir en las curvas cuando se hacen las evaluaciones del oído medio y la hiperresponsividad que vemos nosotros como terapeutas ocupacionales desde el área vestibular. Entonces, hay mucha correlación de eso. Eso no lo dudes. Te voy a explicar por allí, bueno, vamos a tomarlo desde lo orgánico y lo cercano que está. Si tú tienes una situación inflamatoria a nivel del oído medio, eso, o sea, ¿cuánto hay de distancia entre el oído medio y el sistema vestibular? O sea, lo separa una membrana. Ajá, o sea, imagínate si eso todo está inflamado, ¿ok? Sí, y estos niños que además tienen condiciones crónicas que te digo, o sea, te pueden llegar y que no tienen no saben tiempo de hacer la respuesta de desinflamación, sino que van de inflamación en inflamación en inflamación. inflamación, exacto, y que además no han sido atendidos. Y cuando a ti te llegan, no sabes ni siquiera desde cuándo tienen eso, porque hay chiquitos que tú no puedes determinar si nunca han hecho una evaluación auditiva previa, sino en el momento en el que tú se la estás pidiendo y ya tiene 3 años. ¿Qué sabes tú qué estuvo pasando en esos 3 años previos? ¿Ok? O sea, ¿desde cuándo viene eso? Más o menos con la historia tú puedes inferir desde cuándo se empezó a gestar, pero eso no es definitivo. Entonces, ahí vamos por ahí comenzamos, ¿no? O sea, esa situación inflamatoria obviamente está, digamos, afectando no solo el área donde está el oído medio, eso se está expandiendo a un poco más allá. Y lo otro es que en la mayoría de los casos, cuando la otitis media se hace crónica y tenemos estos niños que tienen unas impedanciometrías que son planas, y cuando hablo de impedanciometrías planas me refiero a aquellos en los que no hay desplazamiento del tímpano, ¿ok? Entonces, por supuesto, el trabajo
de transmisión y de amplificación se ve muy afectado. Pero, ¿qué sucede? Que no se da un mecanismo súper importante que hemos hablado en episodios anteriores, que es el reflejo estapedial o los reflejos estapediales, corrijo, y que son reflejos importantísimos para, ellos son protectores, ¿ok?, del oído. Ellos son como el mecanismo de defensa que tiene nuestro oído ante ruidos fuertes que lo pueden lesionar. Entonces, estos chiquitos no tienen ese mecanismo de defensa, lo tienen afectado. Entonces, por supuesto, hay una hipersensibilidad auditiva y está esta hiperrespuesta que no está asociada a una evidencia a nivel central, sino periférica. ¿Ok? Ujú. De hecho, en la historia de César, cuando hablamos de ese episodio, yo comentaba, o sea, él no toleraba la hora de la piñata, la hora de las tortas, en las fiestas, él se escapaba y iba dónde se escondía, ¿ok? Y él para nada tenía un desorden en el procesamiento auditivo central, estaba claramente definido a nivel periférico su problema, pero no había reflejos estapediales, entonces, bueno, así se manifestaba, imagínate. Y tantos muchachitos que hay así, ¿ok? Y mal Hay diagnosticados porque muchísimos. sí. Entonces, si no le haces la prueba auditiva, como digo yo, entonces terminan en un diagnóstico rimbombante, superficial y sin llegar al origen del asunto, porque además son niños que vienen demostrando un problema a nivel del desarrollo del lenguaje también, o sea, se evidencian las secuelas allí, que además, bueno, dependiendo de cuánto tiempo tenga este problema instalado, de qué tan comprometido está el oído, la edad que tiene este muchachito en este momento, etcétera, dependiendo de muchos otros factores, entonces las secuelas a nivel del lenguaje son mayores o menores. Y además, como tú misma ahora me lo estás corroborando, ¿qué pasa? Que podemos ver a un chico que a nivel de control del movimiento y de otras manifestaciones, pues ahí vemos que está también alterado. ¿Ok? Fíjate que eso te iba a comentar, ¿no? Ajá. El tema de esto es impresionante, ¿no? Porque es lo que, o sea, lo que estoy hablando. Hay una triada importante, por ejemplo, también el sistema auditivo con la parte visual, ¿no? Porque cuando el auditivo detecta un sonido, en los animales, ¿qué se hacía? Se orientaba el pabellón de la oreja hacia el sonido. Nosotros los humanos ya perdimos esa peculiaridad, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Volteamos para orientarnos hacia donde está el sonido. Y eso está relacionado también con el sistema visual y muchas veces vemos, por ejemplo, casos de niños donde hablamos de que, oye, mira, no hace contacto visual cuando se le llama por su nombre y ya tiene autismo. Y a lo mejor no necesariamente es un niño que tiene autismo, sino es un niño que tiene impactada toda esta tríada de sistema auditivo, vestibular y visual. ¿Por qué? Bueno, porque hay un proceso inflamatorio crónico ahí establecido por las razones que sean, ¿ok? Porque pueden ser muchas. Pero hay que empezar a observar bien qué es lo que está pasando. Y eso es importante. Entonces, el sistema visual y el sistema auditivo, a diferencia, por ejemplo, de los primeros 3 sistemas que hablamos, que era tacto, propiocepción y vestibular, el visual y el auditivo empiezan a madurar, y cuando yo hablo de maduración, hablo de mielinización de las vías. La mielinización no es más que el recubrimiento de una capa grasa que se llama mielina entre las conexiones neurológicas, que es lo que permite que se dé el paso del impulso nervioso a través de las neuronas. Entonces, la maduración es la mielinización. Entonces, los sistemas auditivo y visuales empiezan a mielinizarse después de que el bebé nace. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que se comete, y esto es un error muy frecuente, cuando hay alteraciones, por ejemplo, a nivel de la comunicación, del habla, incluso de la parte de praxis, de cómo se articulan las palabras, de todo eso, mandar al niño solamente a la intervención desde terapia de lenguaje o desde fonoaudiología, cuando no hemos revisado qué otras cosas están pasando. Entonces, estamos trabajando con unos sistemas
que de por sí maduran postnatalmente y no hemos verificado qué está pasando con los primeros sistemas básicos. Yo te pongo un ejemplo clásico. ¿Cómo yo sé que por ahí viene un tema vestibular? Porque lo primero que yo le digo a un papá es, cuéntame, y el bebé se logró voltear dentro de la panza de la mamá. Y esa es la primera respuesta adaptativa del sistema vestibular, que es posicionarse dentro del útero para poder salir por el canal de parto. Entonces, el hecho ya de que un bebé no se haya logrado posicionar, a mí como TO me indaga o me da esa respuesta de, epa, ¿qué está pasando aquí con el sistema vestibular? Porque ya este niño desde el minuto 1 no está haciendo esto. Y si a eso Así le es. sumamos luego el proceso de que por las alergias, de que no sé qué más, empieza a haber esta falla a nivel de sistema auditivo, que se empieza a mielinizar posterior al nacimiento. Entonces, claro, date cuenta cómo se va complejizando el asunto y nosotros pretendemos darle a un asunto tan complejo una solución tan simple como solamente una intervención desde terapia de lenguaje o desde fonoaudiología, cuando realmente hay que ver, hay que voltear la mirada a otros lados que también son importantes, ¿no? Claro, y esa era mi inquietud de incluirte acá y de verdad que te agradezco tanto este tiempo que nos estás dando, que nos estás ofreciendo, bueno, y todo tu conocimiento, porque justamente cuando estamos en la atención y queremos abordar a estos padres, porque definitivamente identificamos que este niño necesita una evaluación por terapia ocupacional, cuesta mucho que lo entiendan, porque bueno, ellos llegaron porque el niño no está desarrollando bien su lenguaje, pues eso es lo que les preocupa. Entonces, hay que explicarle, yo les muestro siempre la pirámide y de verdad que trato desde mi formación y mi experiencia trabajando en equipo, hacerles ver la correlación que hay. Bueno, muchos de ellos terminan convencidos, la hacen y la agradecen, pero no siempre es así. A veces incluso piensan que es que uno quiere, o sea, que es algo económico, pues que uno quiere estar generando más ingresos en el centro donde uno está o algo así, lo confunden y no es eso, uno lo que quiere es ayudar, uno sabe que se necesita trabajar desde la base para que nuestra área se vea también favorecida, o sea, el trabajo nuestro se impulsa mucho más, el trabajo nuestro va a ser, o sea, el pronóstico, la evolución en nuestra área va a ser mucho mejor. Y eso, bueno, a veces cuesta que los padres lo vean. Es así, Diane. Bueno, de hecho, en terapia ocupacional siempre se echa broma, o sea, dentro de la comunidad, que dicen que uno se mata trabajando con el niño y el honor se lo llevan los terapeutas de lenguaje porque el niño empieza a hablar. Ah, bueno, fíjate. Para que tú veas. Y es un trabajo integrado, pues es un trabajo Comunado, en equipo, exactamente. exacto, comunado. O sea, y lindo cuando uno además, dentro del mismo lugar de trabajo, cuenta con todo el equipo y puede hacer esas discusiones y bueno, y conversar acerca del caso, intercambiar y podernos apoyar mutuamente, ¿no? Donde se da pues el trabajo interdisciplinar real, pues, que hay una comunicación constante. Constante. No, eso es muy enriquecedor, la verdad que sí. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast o nos puedes escribir un correo electrónico a desdelaescuchapodcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.